presente de quién es Dios o cómo se revela Dios a su pueblo, a su iglesia. Isaías 6, versículo 1. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén, iglesia. Oremos a Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos. Señor, tu pueblo está congregado hoy, como todas las noches, en tu casa de oración, para adorar y alabar tu nombre y recibir de ti también la palabra, el consejo, la instrucción y la enseñanza, que es el alimento espiritual para nuestro ser interior. Háblanos, enséñanos, aconséjanos, llénanos de conocimiento, sabiduría de lo alto, Padre. Que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón y dé fruto al 100 por 1. Asimismo te pido, úngenos a cada uno y ábrenos el entendimiento para poder, Dios mío, entender y comprenderla, atesorarla, guardarla y practicarla y enseñarla tal como usted nos la da, Padre. Espíritu de Dios, glorifica al Padre y al Hijo en nuestros corazones, y que tu palabra no retorne vacía. Asimismo, Padre, que sea usted ministrando nuestro corazón y preparándonos para el servicio tuyo y también para ese día glorioso que pronto ocurrirá en esta tierra, Padre, donde muchos dirán: miles y miles han desaparecido. Tu pueblo que ha sido arrebatado a los cielos, Padre, porque llegó la hora del día del juicio de Jehová sobre esta tierra. Ayúdanos a estar preparados y entender, Señor mi Dios, a la luz de tu palabra, tu voluntad y tu verdad. En Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Den un fuerte gloria a Dios. Si puede decir aleluya, diga aleluya. Amén. Bien, vamos a ministrar con el tema: ¿cómo se revela Dios a su iglesia? Ese es el tema que vamos a estar ministrando. Si no lo terminamos hoy, lo continuaremos después. ¿Cómo se revela Dios? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se da a conocer Dios a su iglesia? ¿Cuántos somos iglesia? Amén. La iglesia debe conocer a Dios. Y la manera de conocerla, o la manera que Dios se revela, a través de la palabra. La palabra es la profecía más segura. Amén, iglesia. Es la más segura, la palabra de Dios. Y a través de la palabra Dios se revela. ¿Y por qué le digo que la palabra de Dios es la más segura? Y toda profecía tiene que ver con la palabra. Toda profecía tiene que tener bases y principios espirituales bíblicos. Le digo porque hace muchos años yo les compartía, creo, de que Dios me dio un sueño, y lo manifesté cuando fue el ungimiento del apostolado, de que Dios me mostraba en un sueño 3 altares. Un altar de madera pequeño, un altar de cemento un poquito más grande, y un altar grande de cemento, una iglesia bien grande. En el primer altar estaba sentado enseñando del Espíritu Santo, en el segundo altar estaba predicando, en el tercer altar estaba ministrando. Y la voz que escuché fue en el tercer altar. Una voz del cielo vino y me dijo estas palabras: porque mis faldas llenan todo el templo. Y yo desperté. Y yo decía, esa palabra parece que la he leído en la Biblia. Estoy hablando hace más de 20 años que me dio ese sueño. Y esa palabra creo que está en la Biblia. En alguna parte de la Biblia la he leído. Y buscando,
veo que esa palabra que Dios me decía, y mis faldas llenan todo el templo, está aquí en la Biblia. Y es cuando Dios le habla a Isaías, que le hace el llamado para que vaya al pueblo de Dios a predicar su palabra. Entonces, todo sueño y toda visión o toda profecía tiene que tener bases y principios bíblicos. Amén, iglesia. Entonces, he tomado esta porción porque en la mañana puse a leer la palabra y voy a hacer un estudio de la palabra. Y a lo que abro, Dios justamente me da esta porción, me da que lea aquí en Isaías. Y comienzo a leerla, a lo que lo voy leyendo, el Espíritu de Dios me da una serie de enseñanza y la comencé a anotar enseguida en la tablet para poder manifestársela a ustedes. Entonces, primero Dios se da a conocer a Isaías. Isaías representa aquel pueblo que Dios llama. Isaías representa a la iglesia. Isaías representa a ese remanente que ha sido separado y llamado con un propósito específico. Entonces Dios se da a conocer aquí en el capítulo 6 a Isaías de la siguiente manera. Primer punto, Dios se da a conocer como que su principal característica es su santidad. Mire, o sea, ¿cómo se revela Dios a Isaías? Dios se revela y Dios le da a decir a Isaías: mi principal característica o uno de mis atributos es mi santidad. En otra palabra, mi pureza de carácter. Porque eso está diciendo que en Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces, Jehová se le manifiesta a Isaías como un Dios santo, como un Dios puro. Y la iglesia debe entender este principio. Es el principio fundamental y principal de la fe cristiana, de que al Dios que seguimos, al Dios que servimos, el Dios que se nos reveló y el Dios que desea que nosotros estemos con Él un día en el cielo, es un Dios santo. Es un Dios santo, 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 3 veces santo. Amén, iglesia. Entonces, primer punto, de que Dios le revela su característica de que Él es santo, Él es puro, de que Dios es perfecto, de que Dios es santo. En otras palabras, es íntegramente, es íntegramente santo, es absolutamente justo y que Él no tiene ninguna clase de pecado. Amén, iglesia. No tiene ninguna clase de pecado. La santidad significa totalmente limpio, sin pecado, puro. Sí, Él es totalmente puro y absolutamente justo. Ese es el primer punto. Lo segundo que Dios le da a conocer a Isaías es que en sí Dios está totalmente separado del pecado. Dios es totalmente separado del pecado. Cuando Él manifiesta de que Él es santo, 3 veces santo, y cuando Isaías está diciendo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Estaba manifestando y estaba dando a conocer Dios, o a revelársele Dios a Isaías, de que aparte de ser santo, Dios en sí está totalmente separado de todo pecado. En Él no hay ni una pizca de pecado, ni una mancha de pecado. El pecado no está en Él. Amén, iglesia. El pecado no habita en Dios, ni se lleva con Dios, ni se congrasea con Dios. Entonces, primero, Él es santo. Segundo, está totalmente separado del pecado. Y tercero, de que Dios se opone a todo pecado y castiga el pecado. Dios se opone a todo pecado y castiga el pecado. Por eso que en la visión que tiene Isaías dice: Señor, ahora soy muerto, porque he visto al santo, he visto al Rey de los ejércitos, porque soy de labios inmundos y habito en medio de pueblo inmundo, sea pecador. Dando a entender de que Dios es santo, está separado del pecado, y que Dios condena, de que Dios castiga totalmente el pecado. Dios es un Dios que se opone al pecado, no comparte con el pecado, castiga el pecado, juzga el pecado, condena el pecado. Amén, iglesia. Todos los que están en el infierno es porque pecaron. El juicio que la Biblia revela que cayó en los tiempos de Noé, en los tiempos de
en el tiempo de las torres de Babel, en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Es por motivo del pecado. La tierra se abrió y se tragó a Coré con todos los demás líderes, 250 líderes, porque Dios el pecado lo castiga. Dios el pecado se opone al pecado. Entonces Dios se presenta como un Dios santo, como el Señor de todo y como el Dios juez. Amén, iglesia. Como Dios santo, como el Dios Señor, es el Señor de nuestras vidas, y como el juez, el que va a juzgar un día al ser humano. Entonces Isaías entiende a través de esta visión, entonces, ¿quién es el Dios que se le está revelando? ¿Quién es el Dios que se le está manifestando? Entonces, en esta visión, Isaías entiende o comprende en el mensaje, el llamamiento de Dios, de que la majestad de Dios, de que la gloria de Dios, de que la santidad de Dios exige que quienes le siguen y que quienes le sirven deben también vivir y mantenerse en santidad. Repito, la visión que Dios le da le hace entender o le da la debida comprensión, revelación o manifestación del Señor, de su personalidad, de su carácter, y de que toda persona a quien Dios llama, de que por cuanto su majestad, su gloria, su santidad, su atributo es totalmente santo, separado del pecado, y que Él castiga el pecado, de que Él condena el pecado, entonces Isaías entendió de que Dios exige, escúcheme, Dios exige que los que le quieren seguir y los que le quieren servir, debemos vivir y mantener la santidad. No solamente recibir la santidad, sino vivir la santidad y mantener la santidad. ¿Sí me doy a entender? Porque hay muchos que comenzaron en santidad, pero no mantienen la santidad, porque se han pervertido. Tristemente, todos peleamos por nuestra salvación. Todo el pueblo a nivel mundial, universal, la iglesia universal, la iglesia invisible de Cristo. ¿Por qué invisible? Porque es la iglesia que no se la ve. Nosotros somos la iglesia local, la iglesia visible. Pero la iglesia invisible es el conglomerado de hombres y mujeres en el mundo entero, que hemos creído, que hemos sido lavados en la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo, y que un día seremos arrebatados por el poder de Dios a los cielos. Amén. Entonces, la iglesia del Señor, todos estamos peleando con entrar a la tierra prometida, con entrar al reino de Dios, todos. Pero entendemos de que tenemos todos un mismo enemigo. Tenemos un ser maligno que fue arrojado del cielo, y de que Él no quiere que nosotros entremos donde Él fue arrojado. Por lo tanto, Él se ha empeñado con el cristiano. Él ya no se preocupa con el que está afuera, porque el que está afuera le pertenece a Él. Amén, iglesia. Él se empeña con la iglesia, desde el pastor hasta la última oveja. Mucho más el que tiene un liderazgo, el que tiene un llamamiento, el que tiene un grado de honra y de cargo, de autoridad, de gobierno y poder, porque son jerarquías. Así como en el mundo del gobierno terrenal o en el ejército terrenal hay jerarquía, en el ejército celestial también hay jerarquía. En el reino de las tinieblas también hay jerarquía. Hay principados y potestades, hay gobernadores, hay huestes de maldades, son jerarquías. Cada jerarquía tiene un grado de autoridad y de gobierno. Cada jerarquía tiene un grado de autoridad y de gobierno. Lo mismo en la iglesia. El liderazgo ejerce o recibe o ministra un grado de autoridad y de gobierno. Y ese grado Dios lo hace respetar en el mundo espiritual, y los demonios se sujetan. Entonces el diablo siempre se ha empeñado en atacar los líderes, en atacar las cabezas. Dentro de un hogar el liderazgo es papá y mamá. Dentro de un hogar el liderazgo, la autoridad, la cabeza, el sacerdote de la casa es papá y es mamá. Mamá como ayuda idónea, el hombre como cabeza responsable de su casa. No como cabeza de autoritarismo, de machismo, sino de responsabilidad que va a dar cuenta a Dios. Pero la mujer como ayuda idónea, de ayudar,
de ayudar, no de impedir o hacer traba o viceversa, sino de llevar adelante esa familia bajo la protección de Dios. Cuando la trompeta suene, volar al cielo. Lo mismo el pastorado con el liderazgo. Todos estamos en un mismo trabajo, en un mismo propósito, en una misma visión, en un mismo camino de entrar a la tierra prometida. Entonces, dentro de ese trabajo hay liderazgo, hay reino, hay gobierno, hay autoridad que Dios nos ha dado, hay dignidades, y cada dignidad tiene un grado de autoridad y poder. Pero el fin del diablo es callar, troncar o cortar cabeza, haciendo caer al pastor, al ministro, al líder de la posición donde Dios lo ha puesto. Bajarlo del lugar de honra del altar, porque en el altar es donde Dios ministra, en el altar es donde viene la palabra revelada de parte del Señor. Amén, iglesia. Entonces, en el altar hay un investimiento de Dios que viene sobre el hombre y la mujer de Dios para ministrar palabra, para ministrar autoridad, para reprender, para destruir, para deshacer, para desbaratar las obras del diablo. Pero el plan del diablo es callar a la iglesia. La Biblia dice claramente que herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. Ese es el plan del diablo: herir las cabezas, herir el matrimonio para que los hijos se dispersen, herir al pastorado y el liderazgo para que la iglesia se disperse. Entonces, un pueblo sin liderazgo, un pueblo sin gobierno, es un pueblo desenfrenado, es un pueblo que da rienda suelta a la carne y que el pecado juega al pepo en la iglesia. Si siendo una iglesia que buscamos a Dios, que nos consagramos, que estamos continuamente en ejercicio espiritual, en la oración, el ayuno, la vigilia, sin embargo el enemigo viene y comienza a trabajar en los corazones uno a uno, sutilmente, en una forma tan suave, tan sutil, y comienza a hacer caer a muchos de nosotros. Entendamos de que esto es una batalla, esto es una guerra. En una guerra hay muerte, en una guerra hay herido. Amén, iglesia. Entonces, todos somos un ejército. Todos somos un ejército y todos estamos peleando por entrar en esa patria. Pero mientras vamos avanzando para entrar a la patria celestial, vamos diciéndole: diablo, suelta las almas, suelta los hogares, suelta los matrimonios, suelta las vidas, con el poder de la palabra, con el poder de la oración, porque en la oración se gana la batalla, y con la intercesión, con ayuno, intercediendo por aquellas vidas. Entonces, ese es el trabajo de la iglesia. Eso es lo que Isaías nos está dando a entender aquí, y lo que Dios le está revelando a través de esta visión, de que Él en sí comprende el mensaje, Él comprende el llamado de Dios. Él está comprendiendo el llamado, y Dios le está exigiendo, como Dios santo, como Dios soberano, como Dios glorioso, como Dios majestuoso, como Dios que no tiene parte con el pecado, y que Dios un día va a castigar el pecado. Entonces Él está diciendo, Isaías: a los que yo llamo, los que me van a seguir y los que me van a servir, tienen que vivir en santidad y mantener la santidad, sin la cual no hay trato, sin la cual no hay cielo, sin la cual no hay vida eterna, sin la cual no hay delante del Señor justificación. ¿Sí me doy a entender, iglesia? Entonces, no es cuestión de estar en la iglesia ni cargar Biblia. No es cuestión de cantar corito o yo me sé la Biblia más que el pastor. Yo soy un teólogo experto en teología. Me sé la Biblia al revés, al derecho. Esto es cuestión de cuánto Biblia yo sepa. Esto es cuestión de cuánto yo vivo la palabra. Amén, iglesia. Esto es cuestión de vivir la palabra. Cuestión de vivir la palabra. Ahora en el evangelio vamos a ser tentados. Van a haber propuestas indecentes. Todos vamos a ser tentados de una u otra manera. El asunto es no ceder a la tentación o no caer en la trampa del diablo. Amén, iglesia. Por eso hay que orar unos por otros. Por eso Pablo dice: oren por mí, para que Dios me ayude a llevar la palabra y Dios me libre de las manos de nuestros enemigos. Pablo pedía oración. Entonces, usted es responsabilidad de la iglesia, así como el pastor ora por las ovejas para que Dios guarde, responsabilidad de la oveja orar por el pastorado, para que Dios guarde el pastorado, Dios guarde el liderazgo, desbaratando y destruyendo toda obra del diablo. Así como es responsabilidad de los padres orar por los hijos, que Dios guarde a los hijos y los libre del mal y los lleve y los traiga con bendición. Es responsabilidad también de los hijos que tienen entendimiento ya del conocimiento del bien y del mal, y que tienen entendimiento de la palabra, de que los hijos también oren por sus padres. Porque el plan del diablo es destruir el hogar de sus padres, separarlos, dividirlos, distanciarlos, enemistarlos y divorciarlos. Ese es el plan de Satanás. Amén, iglesia.
Entonces, cuando se descuida la comunión, cuando se descuida la intimidad, la relación, y cuando no se vive y no se sigue a Dios dentro del marco de la santidad, entonces se abre puerta a Satanás en el pecado. Se abre puerta. Por eso es que hay que orar para que Dios nos muestre qué puerta hemos abierto, consciente o inconscientemente, directo o indirectamente, para cerrarlas. Porque a veces inconscientemente abrimos una puerta. Inconscientemente se abre una puerta a los demás a través del televisor, a través del chateo, a través de las redes sociales, a través de lo que estoy viendo, a través de lo que estoy escuchando o lo que estoy hablando, o con quién estoy compartiendo, o en el lugar donde estoy yendo. Son puertas que se abren. Yo tengo que cerrar, tengo que caminar bajo un discernimiento de espíritu, bajo la guianza del espíritu, para poder cerrar puertas, porque Dios me está enseñando de que Él es santo, de que Él está separado del pecado, y de que Él es un Dios que condena el pecado, y de que Dios exige que los que quieren irse con Él entiendan que ninguna cosa inmunda entra al cielo, y que Dios exige, escúchenme, exige, Dios exige. El Antiguo Testamento, los líderes de Israel entendía este principio. Dios exige que los que le quieren seguir y servir debemos vivir en santidad y mantener la santidad. No es que vivo en santidad 3 días y 4 días me paganizo. No es que vivo en santidad 5 días y 2 días me paganizo. Es los 7 días de la semana, es los 31 días del mes y los 365 días de cada año, hasta que el Señor venga. Y la santidad es progresiva. La salvación es momentánea. Usted y yo somos salvos en el momento que acepto a Cristo y me arrepiento de mi pecado. Él me limpia con su sangre. Pero la santidad es progresiva. Por eso dice que el que es santo, santifíquese todavía. Dice en Apocalipsis capítulo 22. El que es santo, santifíquese. O sea, sigue siendo santo, sigue buscando la santidad, sigue perfeccionando la santidad. ¿Cómo perfecciono la santidad? ¿Cómo perfecciono la santidad? A través del temor de Dios. 1 Corintios capítulo 7 versículo 1. Perfeccionado la santidad en el temor de Dios, vista que tenemos tales promesas. Amén, iglesia. ¿Dice o no dice así? Vamos a ver si dice así. 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice ahí? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. ¿Cómo perfecciono la santidad? Digan el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Usted debe saber todo eso. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es apartarme del mal. El temor de Dios es aborrecer lo malo y amar la justicia. Eso es el temor de Dios. El temor de Dios es que yo aborrezco lo malo y amo la justicia de Dios. El temor de Dios es apartarme del mal, es aborrecer el mal. El temor de Dios es manantial de vida, dice, para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Dios es prolongación de días. El que teme a Dios, Dios le alarga los días, pero el que no teme, sus días son acortados, dice en Proverbios. Amén, iglesia. El temor de Dios es principio de sabiduría. Amén, iglesia. Entonces, el temor de Dios es que yo temo de pecar y fallar a Dios, porque Dios es santo. El temor de Dios es que yo debo aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Entonces ahí me identifico como mi Padre. Dice Jesús: sé como vuestro Padre perfecto, porque Dios es perfecto. Amén, iglesia. Jehová le dijo a Abraham: ve delante de mí, sé perfecto. La palabra perfecto significa maduro espiritualmente. No significa que no iba a pecar, porque Abraham pecó, muchas cosas falló. Pero está hablando de que una persona madura es alguien de que si falla ahorita, inmediatamente se pone a cuenta con Dios y pide perdón. La perfección es la madurez espiritual, de inmediatamente arreglar mi situación. Cuando dice las Escrituras: si estás enojado, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, ni des lugar al diablo. ¿Queda entender eso? No permitas
acostarte con enojo, despertar con enojo y volver a acostarte con enojo. Arregla tu vida. Pero muchas veces andamos enojados, amargados, resentidos y no perdonamos o no pedimos perdón. O no buscamos una reconciliación porque nos gusta pelear, nos gusta estar enojados, nos gusta buscar ocasión para pelear. No nos gusta la paz, nos gusta la contienda, nos gusta la disensión, nos gusta el pleito, nos gusta buscar un pretexto para pelear. Porque como que nos incomoda estar en paz. Entonces la iglesia debe emprender estos principios. Ese es el trabajo de Satanás. ¿Quién me impulsa a pecar? ¿Quién me impulsa? Así como hay un demonio que impulsa a adulterar, hay un demonio que impulsa que yo odie, que yo aborrezca. Amén, iglesia, que yo contienda. Hay un demonio. Y todo eso son obras de la carne. Entonces, lo que está enseñando el Señor aquí, a través de las Escrituras, Isaías, que representa a la iglesia, es que no podemos seguir y servir a un Dios santo si nosotros no vivimos la santidad, no mantenemos la santidad y no buscamos la santidad. Amén, iglesia. Ahora, ¿cómo me santifico más yo? Buscando a Dios en oración, arrepintiéndome de mi pecado, confesando mi pecado, leyendo la palabra, meditando, guardando, practicando la palabra, ayunando. El ayuno es para limpiar. El ayuno es como cuando usted entra al baño y se baña bien. Primero se baña con jabón negro. ¿Quién conoce el jabón negro? Eso venden en el mercado central. Ese jabón me bañaban a mí antes, jabón prieto que le llaman. Jabón negro, te saca todo el sucio. Te bañas con jabón negro, después te bañas con jabón de olor, después te pones champú, después te pones acondicionador y después rinse. O al revés, no lo sé cómo es. Amén. Entonces, pero el bañarse es para salir limpio. El ayuno es para salir limpio. Entonces yo no puedo estar orando y ayunando y sigo igual. Yo no puedo estar buscando a Dios y sigo. Yo tengo que santificarme. Porque mientras más me acerco al Dios santo, más me santifica. Amén, iglesia. Mientras más yo digo que busco a Dios, entonces debo ser más santo. Debo reflejar más la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Amén, iglesia. Pero si yo sigo el mismo contencioso, pleitero, perverso, mentiroso, engañador, inmoral, entonces estoy perdiendo el tiempo. Amén, iglesia. Estoy perdiendo. Entonces, ¿para qué estamos en la iglesia si no vamos a vivir la santidad de la palabra del Señor? Si no nos vamos a apartar del pecado. Entonces, mejor deje la Biblia y vaya y perviértase. Como dice mi pastor, si vas a andar pecando, te llamas cristiano y andas adulterando, fornicando, andas mintiendo, engañando, odiando, aborreciendo, tomando, bailando, escuchando música mundana, te estás engañando a ti mismo. Y a Dios no vas a engañar tampoco nunca. Que no vive en santidad, aunque ande con Biblia, la más grande que tenga el pastor, aunque ayune, ore, vigile, hable en lengua más que los corintios, igual se queda porque es un perverso, es un mundano. Entonces la salvación corre peligro. No hay prosperidad espiritual, no hay crecimiento espiritual. Entonces, ¿para qué estar así? Mejor dele la Biblia a alguien que la va a aprovechar y vaya y perviértase. Vaya y prostituya, se haga homosexual, prostituta, lesbiana, fume marihuana, fume la H, fume la coca, fume lo que le dé la gana. Y cuando se canse de pecar, si es que no le ha sorprendido la muerte, entonces venga y arrepiéntase de corazón. Pero no demos mal testimonio en el evangelio. Amén, iglesia. Estoy hablando que todos somos tentados, pero otra cosa es caer o ceder en la tentación y echar mano del pecado y vivir como que nada. Cuando el Dios que sigo y el Dios que digo servir y el Dios que se me reveló es un Dios santo. ¿Se me debe entender? No es un Dios mundano, ni pagano, ni alcahuete de pecado. No es un Dios alcahuete de pecado. Como hay cristianos que son alcahuete de hermanos, que saben que el hermano está mal y son alcahuetes, le tapan. Dice, este hermano es chévere, bacán. Ese no es bacán ni chévere. Es el diablo mismo contigo y con tu hermano. Los dos se van al infierno. El uno por pecador y el otro por alcahuete. Porque hermano que ama es hermano que confronta. Es hermano que te declara el pecado. Es hermano que dice tú estás mal. Amén, iglesia. Entonces, o somos o no somos. Entonces, entendamos a quién seguimos y a quién servimos. No estamos siguiendo al santo cachón, ni estamos siguiendo tampoco a Gregorio, ni tampoco al niño divino. No estamos siguiendo ningún ídolo. No estamos siguiendo ni a Baal, ni a Astarot, ni a los demonios.
Estamos siguiendo al Dios que es santo, 3 veces santo, 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 santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, como resultado de esta visión, mire, como resultado de esta visión, ¿cuál fue la actitud del profeta Isaías ante el llamado de Dios? Recibe la visión, entiende la visión, el Dios que se le está revelando, el Dios que lo está llamando, que Dios es santo, su majestad y su gloria exige santidad, demanda santidad, vivir en santidad. Es una relación diaria y continua, una limpieza diaria y continua. Entonces, como resultado de esta visión, el profeta Isaías toma la siguiente actitud. Vamos a hacerlo conforme a las Escrituras. Número 1, confesión sincera, diga confesión sincera. Lo primero que Isaías es lo que hace ante Dios, la primera actitud es que confiesa. Confesión sincera, honesta, transparente, verdadera. Confesión, o sea, confiesa su pecado. Amén, iglesia. La Biblia dice en Proverbios 28:13, abren 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza, ¿qué dice? Misericordia. Cuando alguien encubre, oculta su pecado, ¿qué pasa? Basado aquí en Proverbios 28:13. ¿Qué dice? Que el que encubre su pecado, ¿qué pasa? No prosperará, ni espiritual, ni física, ni materialmente. Todo aquel que oculta su pecado, aparentemente estoy como que no ando en nada, pero ando en perversidad. Si yo oculto el pecado, yo no voy a prosperar. No, voy a andar de mal en peor. Voy a andar de tumbo en tumbo. Amén, iglesia. Porque así paga Satanás en el pecado. Pero sigue diciendo, más el que los confiesa y se aparta. O sea, la situación no es solo confesar como el católico. La situación es confesar y apartarme para alcanzar misericordia. ¿Quién alcanza misericordia? El que confiesa su pecado solamente. El que confiesa y se aparta. El que rompe con el pecado. Entonces, el que confiesa y se aparta es el que alcanza la misericordia de Dios. No como el católico. ¿Cuántos antes iban a la iglesia católica? No se haga, yo iba antes a la iglesia católica. A mí me vestían de cura. Me habían entregado a San Antonio. Todos los martes me vestían de cura, de sotana. Y el cura me echaba agua bendita. Y según que San Antonio es el santo de los niños. Y no me pudo sanar y me pervertí más todavía a medida que iba creciendo. Porque el hombre sin Dios es perverso. Y tenía amigdalitis crónica. ¿Qué hacía uno antes de la iglesia católica? Usted iba, le dice, padrecito, vengo a confesarme que he visto la punta del pie. Está bien, mi hijo, 20 Padre Nuestros, 50 Ave María. La prostituta se prostituye y dice, padrecito, me ha acostado en esta semana con 50 hombres, perdóneme. Está bien, mi hija, 50 Padre Nuestro, 30 Ave María. Va el otro, padrecito, le he robado como a 30, he matado a 5. No importa, mi hijo, Dios te ama. 80 Padre Nuestro y 100 Ave María. Y se arrodillaba y luego salía, seguía matando, seguía robando y seguía prostituyéndose. ¿Sí o no? El asunto está en confesar y apartarse. El cristiano se caracteriza, se identifica por ser alguien que vive la palabra y obedece. Confesar y apartarme. Debo confesar que he pecado, pero me aparto del pecado. ¿Qué le dijo Jesús al ciego cuando lo sana? Ve y no peques más para que no te venga cosa peor. ¿Sí o no? Tus pecados te son perdonados, le dijo a la mujer adúltera. Ve y no peques más. Entonces Dios te perdona, pero no peques más. Pero el que peca y peca y peca, dice que todo aquel que peca voluntariamente, dice en Hebreos, no le queda más que una horrenda expectación de juicio, el borde de fuego. ¿Sí o no? Porque Dios no puede ser burlado. Entonces, el cristianismo no es la iglesia católica. El cristianismo es una relación con el Dios Santo. Peleamos por la salvación, mantenemos la salvación,
viviendo en la santidad de Dios, apartado del pecado, no tocando el pecado, no echando mano del pecado y confesando algún pecado que haya cometido ante Dios. Si el justo cae 7 veces Dios lo levanta, pero si se aparta del pecado. Amén, iglesia. Entonces, los que niegan su pecado lo ocultan, en vez de reconocerlo o confesarlo y abandonarlo. La Biblia enseña que no hay ningún progreso espiritual en su vida. Por eso es que hay muchos que están estancados espiritualmente. Aún líderes se estancan espiritualmente porque están bajo un pecado, resentimiento, dolor, orgullo, amargura o pecado oculto. Y no prosperan espiritualmente, no crecen. El evangelio es de crecer, el evangelio es de prosperar, el evangelio es de escalar nuevos niveles de fe, de conocimiento, de gloria, de honra. Amén, iglesia. Dios es un Dios de prosperidad en todas las áreas. Entonces, si yo no confieso nunca y no me aparto, nunca voy a prosperar, no voy a tener progreso espiritual. Y esto lo manifiesta justamente aquí Isaías, ¿no? Él confiesa con sinceridad. Por eso dice en la porción que hemos leído, dice claramente, dice Isaías, se me perdió la porción. Isaías capítulo 6. ¿Qué dice Isaías capítulo 6 en el versículo 5? Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio del pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué está haciendo Jeremías? Está confesando, está reconociendo su condición, que es un pecador. Amén. Entonces, ¿cuál fue la actitud después que Dios se le revela? Confesar su pecado. Amén, iglesia. Lo segundo es que vemos que Dios manifiesta una limpieza, una santificación, una justificación gloriosa. El primer paso es confesar mi pecado y arrepentirme y apartarme para que de Dios venga el perdón, la limpieza, la santificación y la justificación. Por eso el siguiente versículo dice, versículo 6, después que Isaías confiesa, dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, he aquí, dice, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. ¿Se da cuenta? Después que usted confiesa, viene la limpieza, la justificación y la santificación. Entonces es importante que nosotros declaremos nuestros pecados para ser salvado, justificado y santificado. ¿Qué dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 11? Lea 1 Corintios 6, 11. Es una enseñanza, le estoy dando base bíblica. Cuando habla de limpieza gloriosa, está hablando de santificación y está hablando de justificación. La sangre de Cristo nos santifica. O sea, la sangre de Cristo nos quita el pecado y la sangre de Cristo nos declara limpio. Nos declara sin pecado, justo. El diablo te puede señalar de acusar, aunque el resto te señale. Si te arrepientes de corazón y te apartas, Dios te perdona. Amén, iglesia. Pero no lo vuelvas a hacer. Aunque para otros te sigan señalando, Dios te perdonó. Por eso que en el rapto va a haber sorpresa. Porque el que pecó alcanza la misericordia porque se arrepintió de corazón. Y la otra persona que señala y acusa y juzga se va a quedar por no perdonar. Amén, iglesia. Porque tanto el uno como el otro pecan delante. Tanto el que comete el pecado como el que juzga, el que señala, el que condena y el que no perdona. Dios dice, si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Dios nos perdonará. Mateo capítulo 6, versículos 12 y 14. Amén. Entonces hay que nosotros perdonar para que Dios me perdone. Si yo no perdono, Dios no me va a perdonar a mí. Porque nadie se justifica. Nadie se justifica ante Dios. Nadie se autosalva. Todos somos salvos por la sangre de Cristo. Entonces, yo no soy más santo que ustedes, ni usted es más santo que mí. Todos buscamos la santidad, pero sí hay que tener niveles de santidad y buscar, escalar niveles de santidad, buscar más la presencia de Dios y vivir la palabra. Pero eso no me da para
para juzgar o señalar o maldecirlo a usted o mandarlo al infierno a usted. Amén. O decir, no te perdono, porque si yo no le perdono a usted porque me ofendió, por mucho que yo ore y ayuno, Cristo viene y usted se va, si se arrepiente de corazón y yo me quedo. Yo digo, pero ¿cómo? Si yo estoy ayunando y vigilando y orando y leo tu palabra, y el que se fue era un pecador y te lo llevaste. Entonces Dios me dirá, es que él se arrepintió de corazón. Él me pidió perdón y se apartó, pero tú seguiste con tu odio, resentimiento y tu amargura y no perdonaba, sentenciaba y condenaba, entonces te quedaste. Amén, iglesia. Oiga, las cosas de Dios son claras. Las cosas de Dios son transparentes. Dios no se casa con nadie. Dios no tiene acepción de personas. Dios no tiene engreído. En otras palabras, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Por qué digo esto? Porque los abuelos nos reímos con la sanganada de los hijos, ¿sí o no? Nos reímos con las travesuras de los hijos. Pero cuando los hijos, con los nietos, perdón. Pero cuando los hijos hacían algo, ¡pac! Eso no es verdad. Mis hijos se me dicen, ve, ahí está mi papá. Ni nos dejaba brincar en el mueble. Prohibido tocar el mueble. Y el nieto brinca, salta en el mueble, se tira patas arriba, se orina en el mueble. Y uno se ríe. Ni siquiera lo castiga. ¿Sí o no? Entonces, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. ¿Cuántos somos hijos? ¿Cuántos somos hijos? Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a quedarnos ahí. Vamos a quedarnos ahí por el tiempo. Hay hermanos que están afuera y necesitan ya entrar al segundo periodo de culto. Amén. Entonces, si Dios lo permite, continuamos el próximo miércoles. ¿Qué le parece? Bien, vamos a orar. Póngase de pie rápidamente. Vamos a orar a nuestro Dios. Siempre la enseñanza que usted recibe, repásela en su casa, pásela limpio, anote las bases bíblicas, lea las bases bíblicas, escriba las bases bíblicas. De esa manera usted aprende y usted se graba la palabra y va a enseñar también a otros. Oramos a Dios Padre Celestial. Vamos, ore y diga, Padre Eterno, aquí estamos tu pueblo, tu iglesia, reconociendo, Padre, que tu santidad, tu majestad y gloria, tus atributos, oh Dios eterno, exige y demanda a los que te siguen, a los que te sirven, a los que te adoran, santidad, que vivamos en santidad, que mantengamos la santidad. Señor, perdónanos. Vamos, diga, perdónanos, Señor, si en algún momento he fallado, he abierto puerta al enemigo, hoy la cierro, hoy me arrepiento. Tu palabra dice que si yo confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Perdóname todo pecado, toda ira, enojo, amargura, contienda, disensión, toda palabra maldiciente, toda acusación contra mi hermano. Perdóname, Padre, todo pecado oculto. Perdóname, Señor amado, toda falta de perdón, toda falta de amor, toda falta de misericordia, Padre, contra mi prójimo. Perdóname, Señor amado, si he faltado a la verdad, a la santidad, a la justicia, a la paz, a la unidad, a la consagración. Si ya no estoy buscándote como antes, si ya no oro como antes, si ya no ayuno como antes, si ya no leo tu palabra como antes, si ya no te busco como antes, perdóname, Padre amado. Si el orar se me ha hecho gravoso, si el ayunar se me ha hecho pesado, si el congregar, Padre amado, se me ha hecho, Señor amado, algo difícil y vengo más por fuerza que por ganas, Padre, perdona el desgano, el desánimo, la indiferencia, la apatía, la ingratitud en mi vida. Diga, te pido perdón, libérame, rompe las cadenas, Señor. Yo soy tuyo. Vamos, diga, yo soy tuyo. Tú me compraste a precio de sangre. Satanás, te reprendo. Señor, libérame de toda carga, de toda atadura, de toda opresión, de todo espíritu demoníaco que me esté tentando, que me esté seduciendo. Cualquier pecado que esté seduciendo mi vida, mi corazón, mis sentimientos y emociones y me esté arrastrando, Padre, hacia el pecado, hacia el mundo, hacia la vanidad, hacia las tinieblas. Libérame, ayúdame
Dame autoridad y poder. Lléname de tu temor para aborrecer el pecado. Te reprendo, Satanás. Diga, apártate de mi vida. Pecado, inmoralidad, toda inmundicia, toda perversidad, toda ira, enojo, fuera en mi corazón. La sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Ayúdame, Señor amado, a santificarme más. Tu palabra dice: el que es santo, santifíquese todavía. Santifícame más. Prepárame para tu venida. No me quiero quedar, Señor amado. Llévame contigo, oh Dios eterno. No te puedo engañar a ti. Espíritu Santo, ayúdame. Vamos, diga: Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo. Clama por mí, intercede por mí. Produce en mi corazón el deseo, el hambre, la sed de buscar la presencia de mi Dios continuamente, de anhelar a mi Dios. Cuando anhelo un vaso de agua, cuando tengo sed, diga, de anhelar un plato de comida cuando tengo hambre, de anhelar la cama para descansar cuando tengo sueño. Que Dios sea mi vida, mi aire. Diga que sin ti yo nada puedo hacer. Ayúdame, no me sueltes, Padre. Pastoréame junto con mi casa y guárdame, Señor, y enséñame. Vamos, diga, enséñame a pelear la buena batalla de la fe, a echar mano de la vida eterna, a guardar esta palabra, a practicarla y enseñarla como tú me la das, Padre. En el nombre de Jesús te necesito. Tu sangre me limpie, poder y autoridad sobre mi vida. Que mis ojos espirituales se abran, Padre, y dame un corazón limpio, recto, íntegro, temeroso y obediente delante de ti. Te lo pido en Jesucristo. Creo que así ha sido hecho. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. Den un fuerte gloria a Dios. Alabamos y exaltamos el nombre del Señor. Amén. Bien, los que van a presentar diezmos.